Y vamos ahora con nuestro espacio de debate de qué parte estás, espacio habitual los jueves en nuestro magazine. Tenemos aquí en plató a Marcos Paz, profesor de la UMA, ingeniero, colaborador del programa. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho que comentar esta tarde. Tenemos por un lado el tema COVID, por otro lado, por ejemplo, tenemos ese asunto, yo creo que estrella, ¿no?, de los últimos días, que se ha presentado aquí en Málaga como plan especial del río Guadalmedina para transformar esa brecha que divide la ciudad. Luego hablaremos de ese asunto, pero vamos a ir con la actualidad del COVID, que si bien es cierto, en estos últimos días nos está dejando datos bastante preocupantes, ¿no? En esta sexta ola que algunos dicen que ya hemos llegado al pico, otros dicen que estamos ahora con esos dientes de sierra que en su momento se hablaba, que otros dicen que estamos en una fase de meseta, pero el caso es que tenemos datos, como decimos, bastante preocupantes. Hoy jueves en Andalucía pues se han sumado 17.548 casos de nuevos positivos, 31 fallecidos, 31 fallecimientos, y hemos subido en nuestra comunidad la tasa COVID hasta 1.407 tras 2 días a la baja. Y en cuanto a Málaga, pues fijaros que es muy significativo el número de positivos, 2.777 nuevos positivos, lo que supone 1.672 más que ayer. Ayer hubo 1.672 nuevos positivos y hoy 2.777 nuevos positivos en Málaga, con 5 fallecidos. De los 31 fallecidos en Andalucía notificados hoy jueves, pues 5 corresponden a la provincia de Málaga. A nivel nacional, no quiero cansaros con muchos datos, pero, por ejemplo, el lunes 17 se comunicaron 234 muertes en España. Era una cifra bastante elevada y, bueno, se presupone que probablemente fuera de sábado o domingo, todo recogido pues en una única cifra. Pero, cuidado, porque ya el martes 18 se notificaron 284 muertes. Y ayer, miércoles 19 de enero, 160 fallecidos. La verdad es que estas cifras, no sé, ¿cómo podemos interpretarlas, Marcos? Porque, por ejemplo, yo hoy escuchaba la opinión de algunos profesionales de urgencia y decían, con la vacunación evidentemente es muy importante, pero hace falta que se siga teniendo prudencia, la mascarilla, pero cuidado con retrasar el tema de la tercera dosis, porque en un espacio corto de tiempo se van a llenar las UCIs de personas que, aun teniendo la vacuna, la segunda dosis, ya prácticamente no están protegidos, porque a lo mejor ya ha pasado 6 o 7 meses desde que le pusieron la segunda dosis, y pueden terminar personas que tenían la segunda vacuna en urgencia porque no se les haya suministrado la tercera dosis. Hay que reconocer que se ha aprobado la vacunación. Ahora, por ejemplo, en Andalucía se ha abierto el plazo para el tramo de 40 a 45 años, pero una cosa es que se apruebe a que se abra el plazo y que los centros de salud puedan abrir esa agenda de vacunación, y otra cosa es que sea efectiva. Pongamos el caso, si de cada 10 centros de salud solo pueden ponerlo en práctica 2, porque los otros están con tramos superiores de edad. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 43 años y desde hace varios días estoy intentando conseguir citas y me dicen que hasta dentro de 14 días no se abre la agenda para mi tramo de edad. Tengo, por ejemplo, una compañera, su esposo, son de Campanillas y su esposo está prácticamente la misma edad que yo y le ocurre lo mismo. Y hay más casos de personas que estamos intentando que nos pongan la tercera dosis y, a pesar de que se ha aprobado, hay retraso. Bueno, en el fondo llevamos 2 años con una enfermedad con la que estamos aprendiendo a lidiar. Sí. Y le estamos ganando poco a poco. Desde luego no con el triunfalismo del mes de junio del año 2020, en donde se decía hemos vencido al virus, pero las cifras también son bastante elocuentes. Estamos en el peor momento porque estamos en invierno. Yo tengo la idea de que hay que esperar a final de año y ver cuál es la incidencia real de esta enfermedad, para ver hasta qué punto podemos empezar a tratarla como una enfermedad común. Porque coronavirus hemos luchado contra coronavirus Sí. muchas veces, muchos años, mejor dicho. Esta enfermedad es completamente nueva. En 2 años se ha conseguido elaborar vacunas que son suficientemente efectivas, y cuando digo suficientemente efectivas, no quiero decir que sean la panacea, pero sí que han reducido notabilísimamente la incidencia de la enfermedad. Seguro que con esta variante Omicron, con lo contagiosa que es, si no hubiera vacuna, las cifras serían aún mayores Sí, de fallecidos y de hospitalizados y de ingresos en la UCI. Sí, pero insisto, yo creo que tiene que llegar un momento en que empecemos a
poner en equilibrio el convivir con una enfermedad como hemos convivido toda la vida con la gripe. Y una enfermedad que efectivamente supone muertos, pero que no es la única enfermedad que hace que la gente fallezca. Parece que se nos ha olvidado que hay una panoplia enorme de enfermedades que producen fallecimientos. Y contra algunas de esas enfermedades ni siquiera hay unos remedios efectivos. Con esta sí se ha conseguido. Lo que quiero decir con esto es que tiene que llegar el momento en el que la vida se convierta en una cosa normal, que independientemente de las medidas de prevención habituales, hay gente que ya tiene más prevención, por ejemplo, en el contacto físico, Sí. que se eviten las grandes aglomeraciones. Yo no entenderé jamás cómo se pueden seguir celebrando eventos multitudinarios en espacios cerrados con decenas de miles de personas y sin embargo se prohíba o se plantee, como hablamos en unos programas anteriores, que se plantee, por ejemplo, la prohibición de la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Es decir, habrá situaciones que tendremos que, creo, en mi opinión, convivir con cierta naturalidad, y otras situaciones que tendrán que evitarse porque suponen una aglomeración tan grandísima de personas que es un riesgo para todos los asistentes. Pero creo que se está errando completamente en la forma de afrontarlo. Creo que, por ejemplo, hoy se han levantado hoy se han levantado las restricciones de movilidad en Cataluña de 1 a 6 de la mañana. Yo no creo que en Cataluña esa restricción de la movilidad haya supuesto una mejora sustancial en las cifras de fallecidos de enfermos. Sinceramente no lo creo, y me parece que es bastante grave que a las personas se les evite o se les prohíba tener cierta movilidad en un tramo horario concreto, me da igual si es de 1 a 6 de la mañana o en cualquier otro tramo horario, por el mero hecho de ver si ganamos ¿cuánto? ¿Un 1%? ¿Cuánto perjuicio se está provocando para eso? O llevar al confinamiento a familias enteras porque una ha dado positivo, el otro está esperando. Sí. Tenemos precisamente a uno de nuestros compañeros colaboradores de este espacio, a José Antonio Pérez, al otro lado de la línea, en este caso videollamada en directo con José Antonio Pérez, nuestro colaborador escritor. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí. Bueno, preventivamente te tenemos ahí en casa porque tienes contactos cercanos con positivos de COVID, y además esta tarde te has empezado a Sí, sentir un poco regular y has dicho, mira, voy a ser prudente, me voy a quedar en casa. Yo te exactamente. deseamos lo mejor, espero que no sea COVID, pero si fuera COVID sería tu tercer contagio. Sí, aproximadamente. Yo creo que fui uno de los primeros contagiados. Nunca se diagnosticó así, pero bueno, en febrero del 2020 o algo así, yo ya tuve la peor gripe de mi historia, horrible, Sí. y meses después mi médico de cabecera me comentó que probablemente había pasado una COVID grave. La pasé en casa y en fin. Sí. Y después fue el 2021 en verano, y parece ser que ahora, en fin, esto es... José Antonio, vamos, que tú vas por COVID por año, ¿eh? COVID-19, sí, más o menos, sí. COVID-20, COVID-21 y ahora COVID-22. Bueno, esperemos que no sea COVID y que en unos días estés perfecto. José Antonio, decía yo, planteaba a Marcos, ¿no? Yo estoy con Marcos en que es verdad que no debemos obsesionarnos con los datos, pero tampoco creo que sea positivo el ocultar los datos o el minimizarlos. No deja de ser una cifra bastante elevada de fallecimientos, si bien es cierto que hay muchas otras enfermedades que también ocasionan, por desgracia, muertos en nuestro país, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, hay un argumento que no me gusta y que alguna vez que otra pues lo he escuchado y dice, bueno, sí, vale, es que siguen falleciendo, pero es que esta persona tenía tal patología previa, bueno, sí, pero esa persona a lo mejor tenía ganas de seguir viviendo y a lo mejor esa persona podía haber vivido unos años más con esa patología. No hay una, no sé, no creo que haya una razón de peso para que si tienes una patología previa sea menos doloroso o menos gravoso el que te hayas ido por COVID, creo yo, ¿no? Y luego, y esto ya es una reflexión y damos la palabra a Marco y a José Antonio, yo creo que desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico, que se está intentando hacer lo mejor posible el gestionar una pandemia que es algo tan complicado y tan novedoso pues para el mundo, ¿no? Porque no se recuerda una pandemia pues desde hace muchísimos años, ¿no? De la gripe española, la peste, todo esto. Pero
Errores se van a cometer y hay que ser comprensivos, pero claro, hay cosas que también como ciudadanos, pues es lógico que también lleguemos a veces al hartazgo o a no comprender tanta información contradictoria. A mí de qué me sirve que el consejero de salud, con todo mi respeto para el señor Aguirre, diga que se aprueba el que se pueda vacunar la tercera dosis en un plazo de 5 meses en lugar de 6, si hay personas que ya llevan 7 meses esperando una tercera dosis. Que yo aplaudo el que digan que se baja y que en lugar de esperar 6 meses, ahora la espera se aprueba que sea 5 meses desde la segunda dosis hasta la tercera. A priori parece positivo y se agradece. Pero hombre, si luego en la práctica hay gente que está 7 meses esperando esa tercera dosis o 6 meses y pico esperando esa tercera dosis, pues ¿de qué me sirve? O que se vayan ampliando los tramos de edad para esa tercera dosis y que luego en la práctica haya personas que pues digan, pero si yo llamo y no me dan cita, ¿no? O que digan, ahora se puede hacer este evento, pero al día siguiente no se puede hacer este evento. Ese tipo de contradicciones, al final la gente, ¿cómo reacciona? No todo el mundo, pero algunas personas dicen, mira, pues yo no te creo. Efectivamente. No te creo, que al final confunden más que informan, ¿no? Con ese tipo de información contradictoria. José Antonio. Bueno, yo primero tengo que decir que lamento mucho no tener a Marcos Paz delante, que es una persona de la que siempre me ha alegrado de discrepar, porque es maravilloso en el sentido de que razona y pondera y después no tengo más remedio que estar de acuerdo con lo que he dicho antes y lo que has dicho tú, que a veces tú sabes, Diego, que no estoy de acuerdo con lo que dices tú. Sí. Pero en este caso es que los mensajes son tan contradictorios, tan absolutamente... ¿Cómo lo explicaría yo? Vamos a ver, aquí nos hemos querido convertir todos en virólogos, sobre todo los políticos. Y los políticos no tienen demasiada idea de virología. Es que no tendría sentido. Los políticos tienen que saber de administración pública, en fin, de una serie de cosas. Entonces, cuando dejamos la gestión de lo público en manos de personas que no se apoyan, y voy a hacer un chiste fácil, en comités de expertos que no existen, pues así vamos. Marcos, no sé si quiere... sí, José Antonio, perdona, ve terminando y damos la palabra a Marcos. O habla Marcos. Mira, Marcos. No, la cuestión, en primer lugar, desde el minuto 1 se hizo o se intentó hacer política con esto. Y eso es bastante lamentable, porque hay quien, por ejemplo, Macarena Olona se ha plantado en Fitur a quejarse de que se le prohíbe la entrada si no va con mascarilla y si no presenta su pasaporte COVID, etcétera. A ver, se puede estar muy en contra de las decisiones que tome el gobierno, y de hecho el gobierno que tenemos, el gobierno central, ha tenido actuaciones completamente erráticas y se ha dedicado a vender deseos en lugar de realidades. Pero utilizar esta situación para fomentar una oposición a medidas que pueden ser razonables, otras no, pero sí, que pueden ser razonables, me parece bastante desafortunado. Eso por un lado. En segundo lugar, José Antonio hablaba de los comités de expertos. Desgraciadamente, la experiencia nos dice que cuando un conjunto de políticos reúnen a un comité de expertos, reúnen al comité de expertos que avale su postura. Nunca hay debates abiertos, razonados, que lleven a conclusiones más o menos objetivas, sino que lo que se busca es el apoyo de la decisión previamente tomada. Eso en el caso afortunado de que exista ese comité de expertos. Si, como nos decía José Antonio, el comité de expertos tiene dudosa existencia, pues entonces nos damos cuenta de que todas las administraciones públicas van tomando decisiones en función no ya de lo que consideran mejor, que en algunos casos voy a suponer que sí, pero yo muchas veces oigo a la presidencia de la Comunidad de Madrid o al gobierno de la Comunidad de Madrid, y cualquier decisión que tome el gobierno, la Comunidad de Madrid va a estar en contra. Y hacen lo contrario. Y cualquier decisión que haya tomado la Comunidad de Madrid, el gobierno central va a estar en contra. Es decir, al final uno tiene la sensación
de que se ha utilizado esta enfermedad y la pandemia como una medida de desgaste de diferentes Fijaros, dentro de políticos. esas contradicciones, Perdón, por ejemplo, en Cantabria, por ejemplo, desde hoy creo, hoy se ha aprobado el que no se tenga que exigir el pasaporte COVID para entrar en la hostelería y en los espacios de restauración de hostelería, cuando en otras comunidades como aquí en España todavía pues está en vigor esa norma. Sí, pero si esa obligación existe, que la aplique todo el mundo. Claro. Yo he ido a sitios donde no me lo piden. Y he ido a sitios en otras comunidades autónomas donde dice, bueno, ¿lleváis el pasaporte COVID? Y digo, no, llevo el pasaporte COVID y lo voy a mostrar. Sí, claro. Porque lo que quiero es que quede claro que llevo el pasaporte COVID. Es que si no, no sirve. Porque si no, al final no sirve. También conozco casos de personas que piden prestado los pasaportes COVID porque no están vacunados, se niegan a vacunarse, pero sí les apetece tener las ventajas de tener el pasaporte COVID. A ver, a mí me parece muy bien que cada persona no quiera vacunarse, pero si no quiere vacunarse, por favor, que se aísle lo suficiente como para no afectar a los demás. Tendrá que asumir que también conlleva esa no vacunación una serie de restricciones. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque la verdad que hay otros temas también importantes y que nos queremos también dedicarles unos minutos del programa, ¿no? Bono alquiler aprobado por el Gobierno, 250 euros durante 2 años máximo para jóvenes comprendidos en unos tramos de edad. Bueno, hay comunidades en Andalucía, por ejemplo la comunidad andaluza, que parece que por los precios del mercado sí que puede ser práctico este bono. En otras comunidades, como la comunidad de Madrid o en Cataluña, especialmente en zonas como Barcelona, va a ser complicado porque hay un tope, ¿no?, que son 600 euros, aunque también es cierto que cuando se anunció esta medida se argumentó que las comunidades autónomas podían complementar si el precio de ese alquiler era superior a 600 euros. En cualquier caso, ¿cómo valoráis vosotros esta ayuda al alquiler para la emancipación de los jóvenes? Marcos, brevemente, porque también queremos hablar de lo del Río Guadalmedina. Por supuesto. A ver, esto va a suponer lo que supuso, bueno, creo que puede suponer, no tengo ninguna bola de cristal para adivinar lo que vaya a suponer, pero sí creo que puede suponer lo que ocurrió ya hace décadas con ayudas similares, es decir, un incremento automático de los precios del alquiler. No debería ser así. No debería, pero desgraciadamente ocurrió entonces y es previsible que ocurra ahora. ¿Tú piensas que los propietarios entonces van a aprovechar esta coyuntura para subir aún más los precios? Es que ya lo hicieron en su día, entonces no es difícil pensar que lo puedan hacer ahora. Eso por un lado. Y en segundo lugar, sigue demostrándose por parte de todas las administraciones públicas el nulo interés por garantizar un derecho fundamental como es el del acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas viven fundamentalmente de la vivienda libre, de promoción libre. No viven de la vivienda de promoción pública. Y la Junta de Andalucía precisamente se ha caracterizado durante toda su existencia en promover la mínima cantidad posible de viviendas de promoción pública. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, que no tiene competencias en eso, ha promovido muchas más viviendas de protección oficial que la Junta de Andalucía. Bueno, ¿por qué? Porque no deja dinero suficiente. José Antonio, ¿qué te parece esta iniciativa del bono joven de alquiler, 250 euros mensuales durante 2 años? A mí me parece prácticamente en esto mi amigo Marcos Paz sabe mucho más que yo en el tema de la vivienda pública, pero a mí me parece que si no se ha liberado suelo, si no se ha liberado a constructores de unas tasas impresionantes por construir, no solo son una especie de cohetes, una especie no sé, de parafernalia para llamar la atención y tener al pueblo contento. La vivienda pública solo puede ser posible si la administración libera suelo para la vivienda pública. Y eso lo he dicho yo en muchísimas ocasiones. Vamos a ver. Es que ahora mismo, fíjate, me has pillado un poco porque tengo tanto que decir al respecto pues mira, que me quedo bloqueado. José Antonio, resérvate para otro espacio porque habrá que seguir hablando del tema de la vivienda porque es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, el acceso a la vivienda tanto en alquiler como el precio, ¿no?, a la hora de la compraventa de vivienda. En eso, Marcos, yo lo único que quiero añadir que si Marco al final no se equivoca, ojalá que te equivoques, pero si acierta, a mí me daría mucha pena, ¿no?, que haya propietarios que aprovechen esta coyuntura para subir aún más el alquiler y que al final pues esta medida no sirva, ¿no? Sería muy triste. Pero bueno, vamos a hablar del río. ¿Quieres puntualizar algo? Simplemente que insisto que no es una previsión,
sino que es algo que ya tiene antecedentes. Ya ocurrió y que no es difícil que vuelva a ocurrir. Vaya, bueno, pues a ver qué ocurre. Vamos a hablar de ese plan especial del Guadalmedina, como yo decía, una asignatura pendiente desde hace bastantes años. Yo recuerdo incluso una campaña electoral de Cele Villalobos, creo que fue la del año 95, que llevaba en su programa electoral la transformación del Guadalmedina. Se ha hablado de muchos planes, se ha hablado incluso en su momento de embovedar el río, de hacer una especie como de rambla, como por ejemplo en Almería o en otras ciudades españolas, pero al final la decisión ya está tomada. Se ha liberado un presupuesto, la Junta de Andalucía está muy implicada en este proyecto, el Ayuntamiento también, y apuestan por recuperar un lecho natural del río, embellecer esa orilla, que bueno, más que orilla es como paseo paralelo, porque hablamos que es un río que urbanísticamente hablando se ha encauzado en una especie como de eso, de desembocadura, que hay cemento, pero se va a embellecer el río con plantaciones de árboles, de arbustos, paseo para el disfrute del ciudadano y, como yo decía, esa recuperación de un lecho natural del río, que eso igual a lo mejor lo entiendo que con la presa se puede ir regulando. Bueno, ya explicarán más detalle. El caso es que ha despertado mucho interés por parte de la ciudadanía este plan, porque cuando se ha presentado y lo ha recogido los medios como PTV Noticias o la prensa escrita, en Internet ha habido muchos vídeos virales, pues la gente en Málaga estaba con mucho interés, ¿no? Porque yo sinceramente no tenía esa percepción de que el malagueño estaba tan preocupado por este tema y parece que este plan pues ha ilusionado a muchas personas. También es cierto que hay personas que creen que no va a ser efectivo y que va a ser un plan en el que se va a invertir pues 7,6 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y 2 millones de euros por parte del Ayuntamiento, pero hay gente que cree que es insuficiente y que esto tendría que haber sido un plan mucho más ambicioso, que apostaban por el embovedamiento del río para una gran avenida con aparcamiento, en fin. Nunca llueve a gusto de todos, pero sí es verdad que el plan este ha motivado la ilusión de muchas personas. No sé, ¿cómo lo veis vosotros, Marco? Hombre, hay gente que le encantaría alicatar el campo y posiblemente le encantaría alicatar el cauce del río y embovedarlo. Bueno, en las últimas elecciones municipales, si no recuerdo mal, si no fue las últimas, fue las anteriores, el Partido Socialista, por ejemplo, ofrecía alicatar el paseo del parque, es decir, quitar el tráfico y dejar aquello una esplanada, por supuesto, que cualquiera se plantaba allí en el mes de julio, ¿no? Sí. Yo, inicialmente, la idea me gusta. ¿Te gusta inicialmente? Implica también reforestación en la zona de los Montes de Málaga más cercana al Hombre, río. Si no se retiene el agua allí... Las infografías que se presentan yo, con de las infografías, nunca me ha parecido nada más que una presentación y una forma de llamar la atención. Sí, porque luego en la realidad, cuando esto termine, puede ser muy distinta a la infografía. Eso por un lado. En segundo lugar, yo he defendido siempre el hecho de que el cauce del río Guadalmedina, al que me he negado a llamar cicatriz, y de hecho a quien lo llama cicatriz le digo que llamar cicatriz a algo que estaba ahí antes de nosotros es algo bastante triste y sobre todo injusto, pues creo que por fin alguien se ha dado cuenta de que eso tendría que estar integrado a la ciudad de alguna manera. Ya en su día hubo propuestas, ProMálaga cogió propuestas, no se vieron absolutamente para nada, y lo que espero es que de una vez pues ese espacio realmente se quede integrado en la ciudad como el paseo que nos merecemos, como un parque lineal que nos merecemos, como otras ciudades, parque fluvial, como otras ciudades tenemos, y dependiendo mucho de la solución que se dé a la circulación del agua, eso sí es cierto. José Antonio, estamos ya fuera de tiempo, pero hombre, me gustaría que opinara. 10 segundos te puedo dar. Valoración del plan. Bueno, pues solamente puedo decir que desde hace muchísimos años y alguna vez en este canal le he dicho a los oyentes que lo de Guadalmedina es un problema muy gordo. ¿Por qué? Marco Paz lo sabe de sobra porque es ingeniero. No es un río realmente, es un torrente. Y un torrente tiene sus avenidas, tiene sus problemas, tenemos el arroyo de Los Ángeles, que de vez en cuando vierte millones de toneladas de aguas y lodos, aunque esté soterrado. Entonces a mí me parece todo un poco cogido por los pelitos. Bueno, pues hablaremos también en otros programas de este plan especial del río Guadalmedina. José Antonio, que te mejores y espero que no sea un tercer contagio COVID, sino que sea un proceso gripal y que te mejores pronto, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo, José Antonio. Marco, muchas gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros.